Y como justo coincide, la siguiente charla la va a dar Diego Cangas Molde, que es director general y CEO de Virtual Door SL, y su charla versa sobre el emprendimiento joven en Almería. ¿Es posible? Pues nos dice en su charla, Virtual Door es un caso de éxito en el sector del serious game y la investigación. O sea que, Carlos, Diego Cangas, buenas tardes, estás por ahí, que sé que estabas esperando también en la mesa redonda, pero quizás como no te han escuchado antes, no había ninguna pregunta en concreto para ti. Vale, estoy compartiendo pantalla, ¿lo veis, verdad? Sí, se ve perfectamente. Perfecto, vale. Perfecto. Bueno, pues como comentaba, me ha tocado a mí la charla un poco de emprendimiento este año. Sí que es cierto que mi perfil es un poco más tecnológico, porque a fin de cuentas soy estudiante de ingeniería informática, no tanto de emprendimiento, pero sí que tengo bastante experiencia, por lo cual creo que es una charla que puedo dar y que creo que puedo aportaros varios puntos interesantes. Voy a empezar por presentarme. Soy Diego Cangas, algunos me conoceréis, otros no, porque la verdad es que el networking es una cosa que aún tengo bastante trabajo. Pues tengo 22 años, estoy en el último año de carrera de Ingeniería Informática. Si todo va bien, en un mes seré ingeniero. Y bueno, la verdad es que yo creo que en edad no disto mucho de varios de los que me estáis escuchando. Ahora mismo soy director en, CEO, que es el término que se suele utilizar, de Virtual Door, una empresa que es un spin-off de la Universidad de Almería. Llevo trabajando desde los 16 años. Me hice autónomo a los 18 y, bueno, empresario a los 20. Tenéis por ahí el enlace de LinkedIn si queréis contactar conmigo. Si no, de todas maneras, como al final se pasarán las presentaciones, pues podéis acceder y podéis hablar conmigo pues sobre lo que queráis. Entonces, un poco, tenía orientada esta charla, como iba a ser presencial, mi idea era que más o menos participaseis un poco. Siempre me gusta también saber la opinión de los demás, porque desde luego yo nunca soy el que más sabe de todo, eso lo tengo claro. Pero bueno, como al final el formato es un poco online, sí que os animo a través del chat a que participéis, ¿de acuerdo? Y bueno, quisiera empezar un poco hablando sobre emprender. ¿Qué es? ¿Qué consideráis vosotros que es emprender? ¿Alguien se atrevería a decírmelo? ¿Una definición? Pues perseguir un objetivo, ¿no? Y luchar para ello y meterte con tu propia idea en el mercado laboral. Una idea nueva, también. Muchas veces el problema que tiene emprender, el término emprender, es que hay un montón de definiciones. Si buscáis emprender en Internet, el que más os va a salir es este, que es el de la Real Academia Española, pero luego cada persona da una terminología distinta. Lo que sí que suele ser importante, y veo que algunos lo estáis nombrando, por ejemplo, José Antonio de Rey, que dice que en España hay que ser valiente, es el término, la palabra dificultad. Si veis la definición de la RAE, dice que emprender es acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierra dificultad o peligro. Quiero centrarme un poco en esta parte de dificultad o peligro, el concepto de riesgo. O sea, al final, cuando emprendemos, cuando creamos un negocio, ya sea como autónomos, como empresarios, sociedad mercantil, lo que a uno se le ocurra, siempre hay un riesgo. O sea, al final, muchas veces el objetivo es servir a un cliente, responder a una necesidad, pero tenemos que hacerlo muchas veces costando nuestro propio dinero o usando dinero de los demás, que yo creo que es casi más riesgoso, porque el dinero prestado siempre hay que devolverlo. Entonces, esto es un factor que siempre hay que tener en cuenta, que cada persona al final pasa lo mismo que, por ejemplo, si algunos os dedicáis a temas de inversión y tal, hay un riesgo, un límite de riesgo que cada persona es capaz de asumir. Entonces, es un riesgo que normalmente no hay que intentar pasar. Si eres una persona, por ejemplo, conservadora, no te metas en una startup pidiendo 1 millón de euros a un inversor porque el riesgo que estás asumiendo realmente es altísimo y luego puedes acabar teniendo muchos problemas. Además del riesgo, pues hay una serie de cualidades que yo considero que son interesantes a la hora de emprender. No es necesario, digamos, que las tengamos todas. De hecho, yo aquí diría que me faltan algunas. Pero sí que quizás en el grupo o el equipo que tengamos, cuando vayamos a emprender, sí que sería muy interesante intentar tener el máximo posible. En primer lugar, pues hablamos de la pasión y la motivación, que es totalmente fundamental. O sea, si vamos a emprender, si vamos a hacer las cosas, yo conozco mucha gente, por ejemplo, que tienen muchas ideas, pero enseguida se acaban aburriendo, porque supongo que los que hacéis software,
Muchas veces sabéis que una cosa es pensar en un programa, oye, estaría muy chulo hacer un videojuego, estaría muy chulo, voy a hacer un programa que haga no sé qué, os ponéis a picar código, lleváis 20, 30, 100, 200 horas y al final es un tostón. Entonces, muchas veces se necesita pasión y motivación, sobre todo, para poder aguantar todo eso. Y esto enlaza también con el segundo punto, que es la perseverancia, la tenacidad y la capacidad para afrontar nuevas situaciones. A los que programáis código, que os voy a contar. ¿A quién no le ha pasado que está haciendo una práctica o haciendo un proyecto y resulta que se atranca, que estás metiendo un código y no ejecuta lo que quieres que ejecute, empieza a dar errores y acabas hasta las 4 de la mañana codificando hasta poder encontrarlo? Que eso yo creo que es algo que nos ha pasado a más de uno. También es importante la creatividad, la innovación y el ingenio. Sí, bueno, también pasa a veces que uno tiene una idea y la ha llevado a cabo alguien. Eso enlaza mucho a veces con el concepto de que está ya todo inventado, una cosa que comentaré luego un poco por encima, porque realmente creo que ese es un pequeño mal planteamiento. Como comentaba, creatividad, innovación e ingenio también es muy importante normalmente, porque muchas veces en la industria o en nuestro entorno existen ya una serie de soluciones, una serie de aplicaciones ya hechas y una serie de clientes que pueden estar más o menos satisfechos, pero a veces hace falta darle a la idea una vuelta de tuerca, darle un par de vueltas para acabar creando un servicio totalmente distinto, con un factor diferenciador que te separe de la competencia, ¿vale? También es importante planear y analizar, es muy importante también saber comunicarse y socializar. Normalmente en tema de emprendimiento uno de los factores más importantes prácticamente es el networking. Si tú tienes una muy buena idea, pero no sabes cómo llegar a tus clientes, no sabes cómo conseguir proveedores, no sabes dónde llevar la idea para darte a conocer, o tienes por lo general un networking muy pobre, pues al final eso, quieras o no, es algo que te va a afectar mucho. La idea puede ser muy buena, pero si no llegas a quien tienes que llegar, pues la idea puede no salir hacia adelante por mucho esfuerzo que le pongas. Y luego también es muy importante formar un buen equipo. Tenemos muchas veces que asumir que no todos sabemos de todo y que por lo tanto necesitamos un equipo que pueda suplir un poco las carencias que tengamos entre nosotros. Y muchas veces yo, por ejemplo, por mucho que intento aprender y estudiar sobre emprendimiento, al final muchas veces veo que necesito trabajar con gente de marketing o gente de publicidad, pues porque por mucho que lea, por mucho que estudie, no es lo mismo yo, que paso muchísimo tiempo dedicándome a lo que al final es lo mío, que es un poco la programación, el diseño, etcétera, 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 la gestión de proyectos, y no puedo dedicar el tiempo que dedica una persona, por ejemplo, de marketing a la publicidad o al tema de las ventas. Entonces, al final, siempre yo creo que es necesario tener un equipo. Cuanto más multidisciplinar sea, creo que es importante. Ahora voy a hablar un poquito, comparar un poquito trabajar y emprender, las diferencias. Si veis los puntos, yo creo que solo leyendo esto, trabajar sale ganando por goleada. Porque normalmente uno de los problemas que tiene emprender es que tienes que saber que vas a contar con unos ingresos normalmente variables. Puedes tener un ingreso, o sea, tú puedes asignarte una nómina cuando tienes una empresa, por ejemplo, es como lo hago yo, pero si la empresa no llega a unos mínimos de facturación, no puedes cobrar. Yo ha habido años, por ejemplo, que sí que he estado 1 o 2 meses sin cobrar porque no hemos llegado a la facturación, o por ejemplo con el tema COVID, que se han retrasado un montón las facturas, el dinero lo teníamos, pero estaba en la cuenta del cliente. Hasta que no nos llega yo no puedo cobrarlo. También emprender suele acarrear mucho más riesgo que cuando trabajas para otra persona. Cuando trabajas para otra persona tienes más seguridad, tienes el contrato laboral que normalmente te protege, te blinda frente a cierto tipo de actitudes como pueden ser los despidos improcedentes o como pueden ser otro tipo de problemas. Cuando emprendes no, realmente cuando emprendes estás solo. Si no has ingresado este mes, pues a vivir de ahorros. Y luego también un poco que trabajar para otras personas, una de las cosas buenas que te permite es que puedes súper especializarte. Es decir, si tú tienes una empresa, por ejemplo, y eres muy bueno en análisis de datos, puedes especializarte en un campo concreto de análisis de datos y trabajar para una empresa que se dedica a eso. Cuando eres emprendedor, puedes especializarte, sí, pero quizás no tanto, porque tienes que gastar mucho tiempo en tener un montón de actitudes, que son las que hemos comentado antes, y tienes que saber, pues, de networking, algo de empresariales, al final tienes que saber un poquito de todo y eso te quita tiempo para poder especializarte y es una cosa que hay que tener en cuenta. Luego querría hablaros un poco también de las fases de emprendimiento. Como ahora lo veréis más adelante, como al final yo creo que aquí prácticamente todos sois de Almería, he querido orientar un poco esta charla ya no solo al sector joven, sino también a los recursos que hay aquí en la provincia, por si alguno quiere empezar a emprender, que sepa un poco a dónde ir y cómo orientarse.
Sí que es cierto que no puedo daros tampoco demasiada información, porque al final lo que tengo son 40 minutos, pero sí que al menos que sepáis a dónde poder ir. Entonces, estas serían las 3 fases normalmente clásicas que suele haber en emprendimiento. La idea, que muchos lo habéis comentado por ahí, la idea feliz se le suele llamar, para explicar el porqué. El proyecto, que es una vez que ya habéis pasado con la idea, detallar un poquito todo, y luego ya el paso final, que sería la empresa, que es llevar ese proyecto al mundo real y ver cómo funciona y ver cómo poder sacarlo adelante. Existe un paso cero también, que sería identificar la necesidad. Lo he llamado paso cero porque muchas veces es automática. Muchos habéis comentado que algunas veces os han ocurrido ideas y son cosas que vienen, digamos, a veces de forma esporádica. Estás mirando, estás en la ducha y de repente se te ocurre una idea para un software. Y entonces, este paso hay muchas veces que no se hace o que se hace directamente dentro del paso 1, que sería la idea feliz. Yo normalmente los clientes los suelo diferenciar en 3 tipos, que son los clientes que no están satisfechos, los clientes que están más satisfechos y los clientes que están completamente satisfechos. Normalmente, los 2 primeros son al final el público al que nos tenemos que dirigir, el público que tenemos que buscar. Los primeros, por ejemplo, son los que tienen una necesidad y esa necesidad no existe. Y ese suele ser el grupo clásico sobre el que la gente suele orientarse. Pero también existe el segundo tipo, que son los clientes que ya tienen una serie de servicios, pero que no es exactamente lo que esos clientes buscaban. Este tipo de clientes suele ser muy interesante porque suelen aparecer muchas veces según va avanzando la innovación. Por ejemplo, empresas que se dedicaban, por ejemplo, al tema de los ordenadores. Tú puedes tener un cliente que tenga un ordenador y que ese ordenador le cubre una serie de necesidades, pero cuando pasan 3, 4, 5 años ese ordenador ya no le está cubriendo las necesidades que él necesita porque la tecnología avanza y los software con los que esa persona trabaja también avanzan, etcétera, etcétera, etcétera. Ejemplos de estos, por ejemplo, lo tenéis cuando aparecieron los primeros ERP, los software de gestión integral de proyectos, que antes de eso pues había software que hacían una serie de tareas, gestión de recursos, gestión de no sé qué, pero no había ninguna solución integral. Entonces las empresas tenían que estar instalando 5, 6, 7, 8 software para poder gestionarlo todo, que encima luego ni siquiera se podía conectar entre sí. Aparecieron los ERP, los software de gestiones empresariales, que te lo hacían ya todo en uno. Y entonces esos clientes que a lo mejor en primera instancia sí estaban contentos con lo que tenían, al la tecnología y al haber nuevas innovaciones, pasaron a estar mal servidos y entonces ahí se crean nuevas oportunidades. Luego, tenemos el tema de la idea feliz. Aquí he puesto ejemplos, algunos serán más gracia, otros menos. Al final, ¿cuál es el objetivo de una idea en este caso? Pues normalmente suelen ser 2, resolver un problema y generar valor, ¿vale? Lo segundo es importante y lo primero también. Hay mucha gente que coge solamente uno de los 2 y eso hace que luego al final el proyecto tenga problemas. Ejemplos, por ejemplo, de ideas felices. Pues, hombre, uno que a mí siempre me hubiese gustado es un software que me haga la tarea. O sea, que en vez de tener que yo tirarme 4 o 5 horas haciendo prácticas, pulso un botón y que me lo haga. O, por ejemplo, un coche que tenga alas. Estaría muy chulo, un coche que pudiera volar. Hay por ahí algún prototipo de coche helicóptero, pero, bueno, aún sigue necesitando sistemas, por ahí algo más informatizados, sistemas, por ejemplo, inteligentes de carreteras que puedan gestionar de forma eficiente el tráfico y que no lo deje todo de cara al conductor. Por ejemplo, venta de productos que no tengan plástico, también puede ser una idea feliz, porque luego habría realmente que profundizar cómo se puede hacer, qué dificultades hay, etcétera. Puertas que tengan reconocimiento facial. A veces parece una tontería, pero llevamos abriendo puertas con cerradura un montón de años y a lo mejor algún otro tipo de sistema podría ser más interesante que una llave física. No se sabe. Esto es un poco como el iPhone en su momento. Nadie quería el iPhone hasta que apareció el iPhone. O sea, antes de que la gente supiera que eso existía, pues no era algo que necesitaban. O, por ejemplo, una aerolínea que sea super low cost, que me cueste ir de aquí a Barcelona 5 euros, por ejemplo. Claro, esto son ideas felices. Luego habría que ver cómo se materializa esto en la realidad. Entonces, centrándonos un poco, la parte de resolver un problema, supongo que todos los tenéis claro, pero un poquito generar valor. ¿Qué es generar valor? Un poco con lo que estábamos hablando, al final, para tú generar valor, lo que necesitas es ofrecer productos y servicios que cubran las necesidades de esos clientes. Aquí he citado 2 frases que la verdad es que me llamaron bastante la atención. Sobre la primera es un poco sobre el tema que más nos concierne, que es la informática, que es una frase de The Economist,
Te decía que una causa habitual del desastre de los proyectos de desarrollo software es que el producto final es precisamente lo que el cliente pide. ¿Qué quiero decir con esto? Porque la frase puede sonar un poco rara. Que muchas veces ni siquiera el propio cliente sabe lo que necesita. Entonces, ir a preguntarle al cliente, oye, ¿tú qué quieres? A veces no es lo más idóneo. Por ejemplo, si un cliente lo que quiere es, de alguna manera, gestionar, por ejemplo, el trato con sus usuarios, pues te dice, pues yo quiero una base de datos que se conecte a una página web de la que los usuarios puedan mandarme peticiones y a eso quiero meterle un algoritmo de Machine Learning, de inteligencia artificial que me genere de forma inteligente perfiles de usuario. Vale, el proyecto es chulísimo, pero a lo mejor lo único que necesita ese cliente pues es una cuenta en Facebook, sin ir más lejos. O lo que necesita no es lo que te está pidiendo. Un ejemplo, por ejemplo, claro sería el de Henry Ford. Si a Henry Ford, una de las citas que él dijo es que si hubiera preguntado a la gente qué es lo que querían, pues le habrían dicho que caballos más rápidos. O sea, ¿quién quiere un trozo de metal que se mueve teniendo caballos que son mucho más rápidos que cualquiera de las cosas que había en su momento? Claro, luego el automóvil, ya me diréis quién hoy en día quiere volver a utilizar caballos. Yo por lo menos no. Bueno, viendo cómo va el tema de los impuestos y la subida de los precios, quizás acabe conveniendo algún día. Pero por ahora no. Entonces, ejemplos, por ejemplo, muchas veces tenéis que preguntaros cuando queráis resolver una necesidad del cliente, tenéis que preguntaros si de verdad estáis buscando en la raíz de la necesidad. Un ejemplo, por ejemplo, sería esto. Cuando llega el verano, ¿qué es lo que de verdad queremos? ¿Tener un aire acondicionado o estar frescos? No pasar calor. Si, por ejemplo, yo conozco mucha gente que si tú le preguntas y le dices, joder, es que esta casa no tiene aire acondicionado, voy a pasar mucho calor, sin aire acondicionado no me voy bien a casa. Y, por ejemplo, no tienen en cuenta temas como el aislamiento térmico o la eficiencia energética de la casa, que a veces una casa con muy buena eficiencia térmica no pasas prácticamente calor aunque no tengas aire acondicionado. Porque al final lo que estás buscando no es la solución directa a ese problema, sino te estás centrando en lo que ya hay. Este, por ejemplo, es un ejemplo de una empresa japonesa, perdonadme porque yo no sé japonés, pero sería Kunchofuku, bueno, Kunchofuku es el nombre de la empresa, que lo que ha diseñado es una chaqueta que lo que lleva es un sistema de aire acondicionado por dentro, más o menos. Entonces, lo que te permite es estar fresco mientras trabajas. Por ejemplo, uno de los problemas, uno de los sectores que están mal servidos en este tipo de cosas son, por ejemplo, los bancos. Si pensáis en un banco, normalmente los bancos tienen una etiqueta, un protocolo. La gente tiene que ir con su camisa, con su americana, con su pantalón largo, incluso aunque sea verano, porque es la imagen muchas veces del banco, de persona seria, bien vestida, elegante. Y claro, ir con una americana en verano es un poco suicidio, y más en sitios como Almería. Entonces, soluciones como esta pueden ayudar a esos clientes que no están bien servidos. Pues dices tú, bueno, yo a la oficina puedo poner un aire acondicionado, y a la oficina estoy fresco. Pero, ¿y cuando salgo a la calle? ¿Y cuando salgo al pasillo? ¿Tengo que poner un aire acondicionado en todo el edificio, en cada pasillo, para no morirme de calor? Otro ejemplo. Este quizás es algo más discutible, pero precisamente ese es el objetivo. Los archivos. ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Llevar los archivos en el bolsillo o tenerlos siempre accesibles? Respondedme alguno. A ver qué opináis. Pues más bien tenerlos accesibles, ¿no? Claro, pero pues, ese es precisamente el objetivo. Aquí os he puesto dos ejemplos. ¿Pendrive o Dropbox? ¿Dónde preferiría? Bueno, Dropbox es porque fue el primero, ¿vale? Realmente hoy en día quizá Google Drive sería una opción más usada. ¿Pero qué preferiríais? ¿Llevar las cosas en un pendrive o en Dropbox? Yo me quedo con una nube. Con la nube. Y cuando apareció Dropbox la primera vez, ¿qué usaba más la gente? ¿Pendrive o empezaba a ver más soluciones en la nube? Vamos, pendrive a tope. Le temían, porque era nuevo. La gente al cambio siempre le tiene miedo. Claro, y además el problema que había en aquella época también, bueno, aquella época, parece que hablo del siglo XVIII. El problema también que había en aquella época es que las conexiones a internet no eran los que había ahora. Entonces tú a lo mejor dices, bueno, yo tengo mis archivos en un servidor de por ahí perdido, no sé yo si esto va a ir bien. Además no tengo conexión a internet. ¿A quién no le ha pasado a los que tenga ya unos cuantos años de ir a hacer una presentación o algo, tienes tu copia en el nube y de repente anda, que no hay internet? ¿Cómo me lo bajo? Entonces, claro, ambos productos, tanto Dropbox como un pendrive, te solucionan el problema. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero al final hay una que es la que está marcando un poco la tendencia y que es, como habéis dicho, pues el tema de llevarlo todo directamente en la nube. Pero bueno, ya habéis visto que al final en la nube, si, por ejemplo, el tema de la seguridad, como comentaba José Antonio Bermejo, pues también tiene su tela. Si ahora piratean los servidores de Dropbox o los servidores de Google Drive o se cae Google Drive,
más de uno nos llevaríamos las manos a la cabeza, por ejemplo. Entonces, hablando un poco sobre la idea feliz, ¿cuál era nuestra idea feliz cuando empezamos a trabajar? Pues la idea feliz de nuestra empresa un poquito era la de mejorar la calidad de la educación y de la sanidad utilizando nuevas tecnologías, sobre todo realidad virtual y realidad aumentada, que es en lo que tengo yo más manejo. Esta era un poco nuestra idea feliz. Luego ya veréis que ha ido cambiando un montón. Entonces, la segunda parte, el proyecto. Esto, tenemos ya nuestra idea feliz, sabemos ya qué es lo que queremos hacer, ahora la pregunta, el cómo. Y ya no solo el cómo, sino para quién. Todas estas preguntas que nos van a ir surgiendo una vez que tenemos ya nuestra idea. En la fase del proyecto, normalmente lo que se intenta es resolver todos los problemas. Yo digo, venga, voy a hacer un coche que vuele. Pues voy a tener problemas técnicos, voy a tener problemas económicos, problemas financieros, tengo que encontrar un público objetivo muy bien definido, porque yo no puedo decir un coche que vuele para todos los conductores, porque legislativamente, si quieres llevar un cacharro que vuele, necesitas la licencia piloto. Entonces, ya no se lo puedo vender a todos los conductores, sino tendré que vendérselo a los conductores que tengan su permiso de conducir y que además tengan una licencia de vuelo. Por lo cual ya me está acotando un montón por un tema, por ejemplo, legislativo en este caso. Entonces, normalmente en esta fase, ¿qué es lo que se suele hacer? Un plan de negocio, ¿vale? El plan de negocio es un poco, digamos, el plan maestro, como diría Elon Musk, el plan maestro que va a decirte cómo vas a llevar todo el negocio adelante. Además, esta parte es luego muy importante para la búsqueda de financiación. Si no tienes un buen plan de negocio, te van a denegar casi cualquier financiación. Dentro de este plan de negocio, ¿cuáles son los puntos normalmente mucho más importantes? Pues por un lado, por ejemplo, análisis del mercado. Saber qué es lo que existe ahora mismo, qué es lo que hay, dónde puedo yo colocarme. Porque, por ejemplo, podéis detectar oportunidades ofreciendo servicios que ya existen, pero compitiendo, por ejemplo, de forma diferenciadora, ofreciendo el servicio a lo mejor más barato, pero perdiendo prestaciones. A lo mejor hay un nicho de mercado al que le interesa eso. Podéis ofrecer a lo mejor un servicio más caro, pero más premium, más exclusivo. Me parece que, por ejemplo, en Madrid hay un restaurante que te cobra por comida, me parece que eran 1.300 euros. Pero luego es una pasada, por comida y por persona. Luego es una pasada, porque te meten en una sala, la sala tiene un montón de proyectores, utilizan gafas de realidad virtual, también utilizan técnicas de realidad aumentada, puedes ver cómo la comida se descompone, o sea, te la separan como por partes y te dice lo que lleva cada cosa. La verdad es una pasada. Claro, ¿quién paga 1.100, 1.200 euros por comida? Yo, desde luego, no. Pero si el restaurante está funcionando, por lo cual tienen que tener algún público, ¿vale? Luego, también es muy importante, como estoy comentando, pues el tema de definir el público objetivo. Quizás este es uno de los puntos más importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa que cuando tenemos una idea de un proyecto, a mí, por ejemplo, me ha pasado, no definimos un público objetivo, decimos, joder, este software o esta aplicación nos vale para este grupo de personas, pero es que haciéndole un par de cambios también nos valdría para este otro. Y si hacemos un par de cambios más, pues también podríamos ir a otro tipo de grupo, por ejemplo, volviendo al tema del coche volador, por coger uno. Eso nos sirve para las personas, por ejemplo, que quieran viajar. Oye, pues podríamos eliminar atascos. ¿Y si también hacemos camiones voladores? Porque estaría muy bien eso, llevar transporte de mercancías. Además, también podría ser interesante un poco como sustituto al jet privado. Y si lo hacemos también una versión como más premium, y al final te acabas desvariando, intentas abrazarlo todo y no acabas abrazando nada, como se suele decir. Y ese, pues, muchas veces es un problema que es lo que hace que muchas empresas fracasen, porque no saben cuál es su público objetivo. No tienen claro qué público es y, por lo tanto, no pueden satisfacer las demandas de nadie porque, al final, ven necesidades en mucha gente con muchas soluciones distintas a las que le tienes que dar. Luego, por otro lado, está la gestión de recursos. También es un tema muy importante. Es decir, cuando nosotros vamos a desarrollar un proyecto, tenemos una serie de recursos que pueden ser económicos, pueden ser material, como ordenadores, pueden ser tanto tangibles como intangibles, por ejemplo, software, también capital humano, personas, y esos recursos hay que gestionarlos. Tú puedes tener un proyecto muy bueno, pero si todos los del equipo os lleváis a matar y cada uno va a su bola independientemente, el proyecto muy difícilmente va a salir adelante. También muy importante el plan de marketing. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, en las que yo siempre más he fallado, ahora le doy más énfasis, pero al principio me enfocaba muy poco en esta parte y eso es un motivo bastante importante de que me complicó mucho el tema de emprender al principio. Y es que yo la parte de marketing digo, bueno, yo tengo el producto, voy a lo mejor a una feria, lo presento, a la gente le gusta,
pues ya está, ¿no? O sea, ya irá creciendo un poco por el boca a boca y obviamente luego al final ni de broma es así. Entonces, dentro del plan de marketing necesitas saber qué acciones de marketing vas a cometer, por ejemplo, la publicidad que vas a hacer, cuál va a ser tu presencia en redes sociales, también un poco relacionado con el público objetivo. Si tienes un público objetivo, tienes que saber cómo llegar a ese público. Por ejemplo, si quieres ir a gente joven, pues a lo mejor tirando de Instagram o tirando de TikTok o tirando de aplicaciones donde sabes que esa gente va a estar, es mucho más efectivo que mandar listas de correos o mandar correo postal para llegar a esos clientes. Y luego también un factor bastante importante suelen ser las estimaciones. Es que al final, y esto es una cosa que te van a pedir también en la parte de la financiación, te van a pedir, oye, ¿y tú el dinero que vas a invertir, cuándo lo vas a recuperar? Y ya no solo el dinero, sino cuántas ventas vas a tener, qué esperas al final conseguir. Normalmente lo que se suele decir, y también es lo que yo recomiendo, suele ser hacer 3 estimaciones. Una optimista, una que es la más probable y otra que sea la pesimista. Luego cogéis la pesimista y la cambiáis a más probable y la más probable la pasáis a optimista y hacéis una pesimista más. Normalmente siempre uno acaba pecando muchas veces de optimismo, sobre todo cuando son los primeros proyectos que tiene una persona. Luego también un punto importante en este caso es la búsqueda de financiación, que es lo que estaba comentando antes. Estas son las principales 4 opciones, ¿vale? Luego existen más, pero normalmente la gente suele quedarse con una de estas 4. Las he puesto un poquito de las que tienen más riesgo a las que tienen un poquito de menos riesgo, ¿vale? En primer lugar tenéis el banco, o sea, si queréis hacer un proyecto, sí, a veces lo más sencillo, entre comillas, es ir a un banco, pedir un crédito y con el crédito pagáis los gastos que sean. ¿Cuál es el problema? Que el banco obviamente te va a pedir el documento que hemos hablado antes, un plan de negocios, tienes que estar bien hecho, que bueno, el plan de negocios siempre hay que hacerlo bien, o sea, no porque te lo pida el banco, porque si no el negocio tira para abajo. Luego, otra opción de financiación es el crowdfunding, no sé si lo conocéis. Tenéis aquí opción de levantar la mano. Levantad la mano los que conozcáis el crowdfunding, por favor. 1, 4, 5. Así sé que nos estáis durmiendo. No parece mucho, el resto o está durmiendo o está tomándose el café o bueno, entonces explico un poquito. El concepto del crowdfunding al final en lo que se basa Kickstarter. Kickstarter es un muy buen ejemplo, por ejemplo, de crowdfunding. Hay más. Hay uno que es Indiegogo, por ejemplo. Hay varios. Al final, la idea del crowdfunding es que, bueno, muchas veces funciona como un pago anticipado por el producto. O sea, al final dices tú, yo necesito dinero para cubrir esta necesidad. Pues qué mejor que la propia gente a la que voy a cubrirle la necesidad que me pague por hacer este proyecto. Claro, ¿cuál es el problema respecto a un modelo de venta más tradicional? Que cuando tú estás haciendo un crowdfunding, la gente primero te paga, luego desarrollas el producto y luego se lo das. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que, por ejemplo, le ha creado mala fama muchas veces a los crowdfunding? Pues que a veces el producto no se llega a hacer, bien sea pues porque los que lo llevan... Claro, si no se satisface al cliente, ese es precisamente uno de los mayores problemas. No sé si Kickstarter lo ha solucionado estos últimos años, pero como al final tú lo que estás es dando un dinero para hacer un proyecto, si ese proyecto luego no se puede llevar a cabo y ese dinero se ha gastado, ¿qué pasa? Pues normalmente en Kickstarter, claro, efectivamente, es como una inversión. Ese es de hecho tiene bastante riesgo. Yo, concretamente, en Kickstarter hace ya unos cuantos años, financié un proyecto, por ejemplo, de un proyector portátil que estaba muy chulo y al final pues nunca se llevó a cabo y ese dinero pues lo perdí. Realmente, y de entonces, pues la verdad es que no he vuelto a invertir mucho en proyectos de Kickstarter. Sí que es cierto que la mayoría salen bien, ¿vale? Tampoco quiero meterle el miedo a nadie, pero que el principal problema que tiene es eso, como tú al final pagas antes de que se llegue a desarrollar el proyecto, si ese proyecto no sale, pues desde que... Bueno, había una anécdota curiosa ahora que me acuerdo de un proyecto de un videojuego que era como un simulador de hormigas, que salió el director diciendo que tenían que cancelar el proyecto porque los trabajadores habían cogido todo el dinero y se habían ido de fiesta y se les había acabado el dinero. O sea, hay casos que son muy surrealistas y luego hay otros casos que muchas veces es que yo hago un proyecto y digo, lo voy a hacer así, 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 y luego resulta que no puedo o que necesito más financiación o que tengo pues bastantes problemas. Aquí, por ejemplo, en Almería hay una empresa que sí que tengo constancia que ha financiado algún proyecto con crowdfunding, que es Neurodigital, que desarrollaron un guante para tocar el tema de la realidad virtual y hicieron un Kickstarter completamente y consiguieron, a veces fueron 60 y pico mil euros de financiación a través de Kickstarter.
Entonces, es una cosa que está bastante bien, pero muchas veces a la propia gente le... Ah, pues mira, ahí está, Víctor. Ya me dirás cómo va. Yo lo he probado un par de veces, pero no tengo uno propio, por desgracia. Pues eso, que muchas veces el problema tiene que Kickstarter es la falta de confianza, pero eso también es una oportunidad de negocio. Si podéis crear una plataforma de crowdfunding donde la gente pueda tener completa confianza, podría ser una idea interesante para hacer un negocio. Otra opción que tenéis también muchas veces, pues conseguir un inversor. Inversores de muchos tipos. Normalmente la jerga un poco económica se suele diferenciar tres tipos de inversores, que son los grandes inversores, los business angel y los pequeños inversores, que básicamente va pues según la capacidad de inversión que tenga esa persona. Pequeños inversores suelen ser, por ejemplo, familiares, amigos, gente que a lo mejor te puede prestar pues desde 50 euros, que no es nada, a un par de miles. Luego hay una categoría un poquito por encima, que son los business angel, que siguen siendo normalmente inversores individuales, pero son gente que tiene ya bastante dinero y puede pues invertir pues desde unos 100 a unos 300.000 euros más o menos como margen, y luego estarían ya los grandes inversores, que son los que ya tienen una capacidad de inversión pues muchísimo más grande. Esta sería otra opción. También hay que tener mucho cuidado con este tipo de inversiones, porque normalmente las inversiones suelen ser a cambio de algo. Normalmente muy pocos inversores te van a dar dinero a fondo perdido. Entonces, hay que echarle mucho ojo, porque sí que, por ejemplo, conozco casos de inversores grandes que invierten en una empresa, consiguen un porcentaje relativamente alto y al final hacen con la empresa lo que quieren. O incluso hay otros que cuando tú firmas el contrato hay unas cláusulas de entrada y unas cláusulas de salida. Y hay muchos inversores que las cláusulas de entrada bien, pero luego las cláusulas de salida, que es cuando ellos retiran la inversión de la empresa, son matadoras y acaban hundiéndote la empresa. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado. Luego, la última opción, pues obviamente sería capital propio, es decir, dinero que has ahorrado de tu bolsillo o que tienes tú, que lo inviertes. En estos casos ha llegado a haber incluso casos extremos. No sé si conocéis, hay un videojuego que se llama Cuphead, que está inspirado en las películas de Disney de los años 20. Pues esta gente acabó hipotecando hasta su propia casa para financiar el videojuego. Al final le salió bien, la historia tuvo final feliz, pero que hay gente que acaba poniendo todo el dinero de su bolsillo muchas veces. Entonces, hablando un poquito pues de todo este tema, yo creo que a alguno quizás os surge un poco la duda o la pregunta de decir, bueno, todo esto está muy bien, pero como comentaban por ahí, a mí la idea, quiero hacer una idea y ya está en el mercado, o yo tengo una idea y está muy chula, pero es que como venga Google y la haga, o como Google lo vea y me lo copie, o Amazon o quien sea, viene y me destroza. Entonces, esto de invertir parece algo más para empresas grandes, ¿no? Pues yo creo que realmente no. La historia al final lo que nos ha demostrado un poquito es lo contrario. Voy a poneros un ejemplo que es quizás uno de los más archiconocidos, que es el de Blockbuster contra Netflix. No sé si conocéis Blockbuster. Ya hay que ser un poco mayor o a ver... Sí, lo conocimos en su día, cuando todavía se alquilaban películas. Claro, claro. O sea, esto es un ejemplo muy interesante y ahora os comentaré por qué. Blockbuster al final, en su momento, era prácticamente la franquicia de alquiler de películas más grande del mundo. Llegó a tener en 1990 el 25% del negocio a nivel mundial. O sea, es impresionante. Y en un año antes, en 89, tenía ya más de 1.000 tiendas en Estados Unidos. Entonces, ya... Bueno, entonces, ¿cuál era una de las mayores fortalezas que tenía Blockbuster? Pues que precisamente al ser una cadena y tener un montón de tiendas, pues ser una marca reconocida. Como por ejemplo ahora podrían ser McDonald's o Burger King. Muchas veces vamos, por ejemplo, yo voy a Granada o Starbucks, por ejemplo. Digo, voy a Granada y digo, voy al Starbucks de Granada a tomarme algo o al Burger King de Granada. Y realmente al final muchas veces al ser franquicias no tienen nada que ver. El Burger King, por ejemplo, los 3 McDonald's que hay en Almería pertenecen a una persona que no tiene nada que ver con el dueño original, con la empresa original matriz de McDonald's. Lo que pasa es que tienen una serie de contratos y entonces pues las recetas son las mismas, el estilo de establecimiento es el mismo, pero no son los mismos dueños. Entonces, ¿cuál era la ventaja, una de las mayores ventajas competitivas de Blockbuster? Que tenía un montón de establecimientos. ¿Y qué es lo que hizo Netflix? Convertir esa ventaja de una empresa tan grande en una debilidad. Porque al final, con el negocio en Internet, tener un montón de establecimientos es más un dolor de cabeza y una ruina que una ventaja competitiva. Entonces, lo que en su momento fue una ventaja, al final les acabó trayendo un montón de problemas. De hecho, por ejemplo, en el año 2000, Netflix se ofreció a juntarse con Blockbuster y Netflix llevar la parte
online y Blockbuster la parte física. Claro, el director de Blockbuster en aquella época se rió de la cara de los de Netflix. Porque en aquella época también cierto es que Netflix no es como ahora, que era un servicio en streaming, sino que Netflix lo que hacía es que tenía un sistema de alquiler de películas a domicilio. O sea, tú pagabas al principio pagabas por el alquiler, después lo cambiaron a una cuota fija, y tú pagas una cuota fija y te llevaban las películas a tu casa. Claro, en Blockbuster decían, vamos a ver, si nosotros tenemos 1000 tiendas y nos sale, o sea, ¿para qué vamos a llevarle las películas a la casa de la gente? Para eso que vengan ellos al videoclub y las alquilen. Si es más cómodo, es más fácil y para eso están las tiendas, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que Netflix después se digitalizó y ya en el 2005 ya sí que Blockbuster empezó a ver a Netflix como un competidor. Y entonces intentó hacer una digitalización muy rápida. ¿Qué pasa? Que eso le trajo un montón de problemas. Porque una de las principales fuentes de ingresos que tenía Blockbuster eran los recargos. No sé si alguno habéis alquilado una película VHS, os habéis pasado de día y habéis visto lo que os han cobrado de recargos. Que a veces te sale más caro el propio recargo que la película. Por suerte esas cosas ya no pasan tanto, pero que aquello es impresionante. O sea, el principal, de hecho, a mí me montó la atención, el principal negocio de Blockbuster no era el alquiler de películas, eran los recargos por retraso. Ganaban casi más dinero con eso que con otra cosa. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que como vieron que Netflix tenía un servicio de suscripción, dijeron, pues hay que pasar esa suscripción. Entonces, quitaron todo el tema de los recargos y en 2005 perdieron 200 millones de dólares, solo por cancelar los recargos. Y luego intentaron lanzar una plataforma online para poder competir con Netflix. ¿Qué pasó? Otros 200 millones de dólares menos. Y eso acabó haciendo que en el año 2010 se declarase en bancarrota. Claro, ¿por qué Blockbuster acabó reaccionando tan tarde, a pesar de ser la empresa más grande en su momento del sector? Pues porque cerrar establecimientos no es fácil, despedir gente no es fácil. Ahí tienes, por ejemplo, un ejemplo de una imagen de los empleados de Blockbuster en Argentina manifestándose porque les estaban cerrando el negocio, pues como ha pasado ahora, por ejemplo, en Barcelona o como pasa en otros sitios. O sea, al final, esa ventaja competitiva que tenía una empresa que era enorme y que se está comiendo el mundo, sí, vale, perfecto, si me queda de nada. Pues acabó siendo un problema bastante grande. Entonces, voy a ir a una versión un poco más moderna, esto ya quizás es algo más especulativo, pero creo que es un buen ejemplo. Por un lado, no sé si conocéis Chia, es una cosa que lleva aquí un par de días hablándose de ello. ¿Suena alguno? ¿Manos arriba? No, la verdad es que no. Como no sean las semillas de chía, otra cosa no conozco. Casi, mira. Así que he hecho bien en coger una cosa. ¿Y Folding Coin os suena? Eso fue más del año pasado. No, tampoco. Vale, bien. Entonces he investigado bien. Vale. En un lado de la moneda voy a poner Azure, que Azure sí os sonará más, que son la tecnología de servidores que utiliza, en este caso, Microsoft, que Azure tiene prácticamente 100 centros de datos en todo el mundo. Mantener esos centros de datos no es barato. Pero ahora mismo, por ejemplo, para supercomputación es lo que se utiliza. Si necesitas un superordenador para ejecutar un montón de cálculos, aquí en España tienes el Mare Nostrum, o si no, contratas su servicio en la nube, o en fin. Pues esta tecnología Chia es una tecnología que probablemente no te dé para ir dolores de cabeza, porque si estamos ya con problemas de minería con las tarjetas gráficas, Chia lo que propone es hacer una especie como de minería, pero con discos duros. O sea, es de los mismos creadores que BitTorrent, y al final la idea es tener una red descentralizada basada en blockchain, que es donde almacenar información. Y Folding Coin, por ejemplo, es una criptomoneda que en vez de que cuando la minas lo que hace es resolver algoritmos hash, lo que se utiliza es la potencia de cálculo para resolver problemas científicos como la búsqueda de la cura del cáncer o la búsqueda bueno, me parece que se usó para sacar el genoma del coronavirus. Entonces, ¿qué es la ventaja, por ejemplo, que tiene este tipo de sistema respecto a Azure? ¿Cuánto nos costaría a nosotros, por ejemplo, montar 100 centros de datos en todo el mundo? Millones, bueno, y millones, por no decir miles de millones. En cambio, ¿qué es lo que nos costaría montar un algoritmo de criptomonedas y que sea la propia gente la que nos ceda su poder de computación? Pues es mucho más sencillo desde el punto de vista de costes. Entonces, este tipo de sistemas descentralizados quizás en el futuro acaben imponiéndose respecto a los sistemas clásicos de servidores. Hay mucha gente que tiene un ordenador y gana de ganar dinero. ¿Vale? Voy a pasar un poquito rápido porque me quedan nada de tiempo. Luego, un poco, como comentaba, estaba hablando del tema de Almería, pues un poco os... Sí, bueno, ese es otro tema. Ahí realmente entra el tema de seguridad. La verdad me gustaría comentar un poquito más, pero un poco corto de tiempo, pero sí que podría haber soluciones, como por ejemplo repartir los datos y coger solo fracciones de los datos que estén en cada ordenador, de manera que con un único ordenador seas incapaz de reconstruir nada, necesites acceso a toda la red.
podría ser una solución. Realmente hasta esos puntos ya no estoy metido, pero soluciones hay. De todas maneras, también si le das tus datos a Google, tienes que fiarte de que Google vaya bien. Si en algún momento Google quiebra y lo compra otra empresa, o hay una guerra y el gobierno estadounidense le pide a Google los datos y no se puede negar, pues ahí tampoco se sabe qué va a pasar con tus datos. Pero bueno, un poco hablando, pues como estamos en Almería, pues los recursos que tenéis ahora mismo, si tenéis alguna idea feliz, tenéis algún proyecto, aquí os voy a poner 3. Curiosamente los 3 son de la Universidad de Almería, quizás falten un poco más de iniciativas, por lo menos son los 3 que yo conozco. Por un lado tenéis la Idea Factory, que suele ser en marzo, ya ha pasado, las 2 han pasado ya realmente. La Idea Factory al final es como un evento en el que la gente se reúne, enseña sus ideas, se suelen hacer talleres, hay una validación por parte de los expertos, se hace mucho networking. Luego tenéis la Feria de las Ideas, que esa ya es más grande, el año pasado este año fueron 200 y pico proyectos, que están pues algunos en fase de idea, otros están en fase de proyecto, y ahí viene muy bien pues para enseñarle el proyecto a la gente, recibir mucho feedback sobre todo, y también hacer muchísimo networking con gente que está haciendo cosas parecidas o que tenga cosas que se parezcan a lo que estáis haciendo vosotros. También tenéis la fundación de la Universidad de Almería, con el tema de emprendimiento, que hacen un montón de temas de asesoramiento, ayudan con los documentos, con los trámites, etcétera, 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 y pueden ayudaros aunque no seáis alumnos de la Universidad de Almería. De hecho, nosotros en la empresa, gran parte de la documentación inicial se la debemos a la ayuda un poco de la Fundación de la Universidad de Almería. Luego, un poco por hablar rápidamente de nuestro caso en el proyecto, nosotros nos enfocamos en 2 áreas al principio del proyecto, que era, por un lado, el desarrollo de software, que era lo que era principal, y luego el servicio de realidad virtual. Montamos como un local donde la gente podía usar gafas de realidad virtual, jugar a videojuegos, probar el software, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea era separar, por un lado, el desarrollo de software, que tendría un retorno a la inversión a más largo plazo, y por otro lado, la difusión a nivel local, el servicio de realidad virtual, que nos daría un retorno más a corto plazo. Finalmente, la parte de servicio la descartamos y acabó evolucionando el desarrollo de software en asesoramiento. Conseguimos la certificación de spin-off de la Universidad de Almería, que lo que hace es una certificación de calidad que da a las universidades para permitir que las empresas trabajen en investigación, que es lo que ahora estamos un poquito más dedicándonos. Y ya la última parte, que sería de la empresa, es la más corta porque he considerado que la mayoría no tenéis proyectos que todavía que estuvieran ya en esta fase de madurez, así que realmente es bastante corta. Así que básicamente os voy a mostrar un poquito los recursos que tenéis disponibles, que son estos 4, Pita, Cable, los coworkings, que habréis visto un montón, cada vez hay más, y el CADE de Almería. No voy a poder entrar a comentar cada uno, pero bueno, esto sería ya la última fase. Y luego finalmente pues hablar un poquito de la empresa, que es VirtualDoor, que es un spin-off de la Universidad que me he comentado antes, un poco el estado actual. La empresa lleva en funcionamiento 3-4 años. Tenemos ahora mismo 2 productos lanzados, que son NeoTrueVR e IncluyeTVR. Tenemos otros 2 productos, pero por tema de protección de datos no podemos decir nada. Y un poco por dar datos de la empresa, nuestro software se está utilizando en cerca de 20 países. Algunos, precisamente por eso, como Neotri, están traducidos a 7 idiomas. Tenemos ya más de 1.500 usuarios, se está usando en 130 centros educativos y tenemos una red de 40 profesores internamente, que son los que nos están dando feedback. O sea, y esto es un proyecto montado aquí en Almería que salió un poco por amor al arte, tiró para adelante, como se suele decir, y ha llegado donde está. O sea, para que veáis que se pueden hacer muchísimas cosas incluso desde aquí, ¿vale? Luego un poco, pues hablar de IncluyeTVR es un software que básicamente sirve para ponerte en el lugar de una persona con discapacidad, de diversidad, un usuario de diversidad funcional, y ver un poquito pues cómo es su vida, cómo son los centros de ayuda, las distintas actividades. Y ya finalmente Neotri, esta es la última página. Tenía un par de vídeos, pero no lo voy a poner. Pues que es un software al final de matemáticas que está muy chulo, que os animo a ver. Lo podéis seguir en YouTube, tenemos un montón de vídeos. Si buscáis NeoTrueVR, y hay un montón de cosas interesantes. Yo creo que os va a gustar. Hay una demo gratuita si tenéis gafas de realidad virtual y podéis probarlo. Y bueno, básicamente es eso. He terminado la diapositiva en tiempo récord, pero muchas gracias. Espero haberos ayudado un poquito si queréis emprender. Y bueno, si tenéis cualquier duda o cualquier cosa, podéis contactar conmigo por el correo, redes sociales, por donde queráis, y estaré encantado de atenderos. Sí, Diego, muchas gracias.